Capítulo 15 del libro Dios quiere que estés sano por Andrew Wommack. Gobernado por la ley. La sanidad es parte de la expiación de Cristo, lo cual significa que no es opcional. Ya ha sido suministrada. El Señor no nos negaría la sanidad, así como tampoco nos negaría el perdón de los pecados. Nuestros pecados ya han sido perdonados y nuestros cuerpos han sido sanados por el sacrificio singular de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tomar la actitud de que nuestra sanidad ya fue obtenida. Si peleáramos por ella tan activamente como peleamos para resistir el pecado, entonces veríamos que más gente recibiría su sanidad. Sin embargo, muchas personas son pasivas en relación a la sanidad. Estas personas dicen una oración como la siguiente: Señor, sáname si es tu voluntad. Eso es totalmente incorrecto porque la palabra dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan 2. Aquí la expresión yo deseo significa es mi voluntad. La voluntad de Dios para nosotros es que tengamos salud. Una vez que vemos su voluntad claramente revelada de esta manera en su palabra, ya no hay razón para que volvamos a orar diciendo si es tu voluntad. Se trata de apropiarse de, extendiendo los brazos con fe, tomando y recibiendo lo que Dios ya dio. Es permanecer con fe hasta ver la manifestación total. Tenemos que ser emprendedores y tenemos que pelear para recibir lo que Dios ya nos dio. No debemos permitirle al mundo, a la carne ni al diablo que nos quiten lo que ya Jesucristo suministró. La enfermedad nunca es una bendición. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Vimos con anterioridad que en Deuteronomio 28, de 1 al 14, se enumera lo que Dios considera como bendiciones. Los versículos 15 al 68 revelan lo que Él considera como maldiciones. Las enfermedades y las dolencias siempre son maldiciones. El que la religión salga con la enseñanza de que la enfermedad es una bendición de Dios es una distorsión de lo que la palabra de Dios dice. Sí, el Señor sí azotó a la gente con enfermedad en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo. Dios no inflige enfermedad a la gente de esa manera en el Nuevo Pacto. Pero recuerda que inclusive en el periodo de la ley, la enfermedad siempre fue una maldición, nunca una bendición. Y Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Gálatas 3, 12 y 13. Lo cual incluye todo lo que está enumerado en Deuteronomio 28 del 15 al 68. Así que esto es lo que hemos aprendido. La razón por la que la mayoría de la gente no es sanada es la incredulidad en cualquiera de sus formas. La incredulidad es una fuerza que contrarresta y se opone a la fe. La mayoría de la gente trata de desarrollar y de incrementar la fe, pero no hacen nada sobre la cantidad de incredulidad que tienen. Simplemente no comprenden que la fe y la incredulidad son fuerzas opuestas. Jesucristo dijo en Mateo 17:20 que un grano de mostaza de fe es todo lo que necesitamos para hacer cualquier cosa, inclusive para echar una montaña al mar. No tenemos un problema de fe. Lo que realmente tenemos es un problema de incredulidad. Nos exponemos a nosotros mismos a toda clase de pensamientos, actitudes, sentimientos y emociones que combaten contra nuestra fe. Para tener una fe fuerte, necesitamos disminuir la cantidad de incredulidad en nuestra vida, alejando nuestra atención del mundo y de cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, especialmente en el área de la sanidad. Necesitamos dejar de escuchar a todos los reportes negativos y debemos enfocarnos en la palabra de Dios. Si todo lo que hacemos es pensar en las cosas del Espíritu, entonces todo lo que obtendremos será vida y paz. Romanos 8:6. El reino de Dios, incluyendo la fe, está sujeto a leyes. Comprender esta verdad es esencial para disfrutar de la salud divina. Profundizo más sobre este tema y sobre cómo se explica especialmente en el área de la sanidad en mi estudio. Ya lo tienes. Te invito a que consigas un ejemplar. Una ley es constante y universal. Siempre actúa igual y nunca fluctúa, donde quiera que estés. Cualquier cosa que no cumpla con este criterio no es una ley, sino un fenómeno. Toma por ejemplo la gravedad. La gravedad es una ley. La llamamos la ley de la gravedad.
Siempre es constante, siempre funciona, siempre es la misma sin importar dónde vayas. Si la gravedad solamente funcionara en los Estados Unidos de América, pero en Europa, África o Asia hubiera ingravidez, entonces sería un fenómeno y no una ley. Si la gravedad solamente sucediera algunas veces y en otras ocasiones hubiera ingravidez, sería un fenómeno. Pero cuando algo es constante y universal, entonces eso significa que es una ley. Dios creó este mundo y las leyes que lo gobiernan, además de la gravedad, hay leyes concernientes a cosas como la electricidad y la inercia. La ley de la inercia nos dice que si un objeto está en movimiento, tiende a permanecer en movimiento. Para romper la inercia se necesita tiempo y esfuerzo. Por eso debes usar los frenos para poder detener un carro que está en movimiento. El tiempo que se lleve para parar depende, entre otras cosas, de lo rápido que vayas, de la potencia de los frenos y del tamaño y del volumen del vehículo. Esta es la ley de la inercia. También funciona cuando estás en reposo. Cuando te subes a tu coche para ir a algún lugar, la inercia opera en tu contra, porque se requiere tiempo para empezar a mover un carro que está parado. Pero una vez que está en movimiento, puedes simplemente dejarte llevar. Estos son algunos ejemplos de las diferentes leyes en acción. Dios creó estas leyes, tanto las naturales como las espirituales, y Él no las quebranta. Esta verdad se aplica directamente a la sanidad. Constantemente hablo con personas que no comprenden que el ámbito espiritual está gobernado por leyes. Ellos consideran que el reino de Dios no está gobernado por leyes. Ellos honestamente piensan que el Señor hace lo que quiere. Mucha gente se siente molesta con Dios cuando un miembro de su familia muere. Estas personas dicen, ¿por qué Dios no sanó a esta persona? Si Él hubiera querido, hubiera podido hacerlo. Ellos no han logrado comprender que hay leyes que gobiernan su reino. En el ámbito físico, la ley de la gravedad ejerce su poder inclusive sobre la persona que da un paso al vacío desde un edificio alto. Dios no quiere que esa persona muera. De hecho, Él creó la gravedad para que sea una fuerza positiva en nuestra vida. En este momento estoy sentado en una silla. No tengo que atarme a esta ni empujarme hacia abajo. No tengo que atornillar la silla al suelo porque la gravedad está funcionando. Sin embargo, la misma ley que está destinada para nuestro bien te mataría si tú dieras un paso al vacío desde un edificio de 10 pisos. Dios no creó la gravedad para lastimarnos. Él la creó para ayudarnos a funcionar aquí en el planeta Tierra. Todo el mundo funciona de esa manera y es algo bueno. Pero si alguien violara las leyes que Dios creó, como dar un paso al vacío desde un edificio alto, la misma fuerza que Dios creó para su bien lo mataría. Algunas personas argumentan que si el Señor quisiera, Él podría detener esa caída. Sin embargo, Dios no cambia las leyes de manera arbitraria. Esa no es su naturaleza. Cuando Él creó las leyes como parte de la creación original, Él dijo es bueno. Génesis 1:31. La gravedad no tiene nada de malo. El problema no reside en la ley, reside en las personas que violan estas leyes. Si Dios suspendiera la ley de la gravedad para salvar una vida, piensa en los incontables millones de vidas que se perderían por eso. La gente que depende de que la gravedad mantenga sus autos sobre la calle para manejar, de repente perderían el control y se estrellarían en contra unos de otros o contra los edificios. Millones de personas morirían solo para que Él pudiera salvar la vida de una persona que se estaba cayendo de un edificio. Así no funciona la ley. Las leyes son constantes, no fluctúan. Dios no viola las leyes naturales. Él tampoco viola las leyes espirituales. Hay leyes espirituales y su propósito es nuestro bien. El Señor ha establecido las cosas de tal manera que no es por su capricho que unos sanan y otros no. Hay leyes que gobiernan la fe y la sanidad. Hay razones por las que las cosas suceden como suceden. Nuestra ignorancia sobre estas leyes particulares y sobre la verdad de que estas leyes existen es un gran obstáculo para recibir sanidad. No saber en qué consisten estas leyes obstaculizará recibir sanidad inclusive a la gente que entiende que el reino de Dios es operado y gobernado por leyes. La electricidad ha estado disponible desde que Dios creó la Tierra. Hay un campo magnético en la Tierra y hay electricidad en el aire. Particularmente puedes ver esto en los climas fríos y secos cuando caminas sobre una alfombra y luego tocas la perilla de una puerta.
La electricidad estática te hará sentir una descarga eléctrica. Fenómenos como estos han sucedido desde el primer día que Dios creó la Tierra. Escucha a alguien decir que hay suficiente energía en una tormenta típica para proveer de energía eléctrica a la ciudad de Nueva York por todo un año. Dios no decidió darle electricidad a la humanidad hace unos cientos de años. No, la electricidad ha estado aquí desde el principio. Fue la ignorancia del hombre en relación a la electricidad lo que le impidió poder usarla como lo hacemos hoy en día. Dios no se los impidió. Si el hombre hubiera comprendido las leyes que gobiernan la electricidad y hubiera aprendido a cooperar con ellas, hubiéramos podido disfrutar de los beneficios de la electricidad desde hace más de 2000 años. Jesucristo y sus discípulos pudieron haber usado aire acondicionado, lavadoras para la ropa y para platos, como las usamos hoy. El potencial siempre había estado allí, fue nuestra ignorancia la que nos apartó de éste. De la misma manera, hay cosas que los hombres están soñando en inventar ahora mismo. Hoy por hoy, muchas de estas ideas suenan muy improbables, pero son posibles. Dios no nos está restringiendo, lo que nos limita es nuestra ignorancia de estas leyes. Todavía estamos en el proceso de descubrir cosas y hay muchos cambios radicales que están por venir. Considera los grandes cambios como han sucedido en las telecomunicaciones tan solo hace unos cuantos años. Hoy casi todo el mundo tiene un teléfono celular. Solo hay una razón por la que la gente no pudo usar teléfonos celulares hace 2000 años. Tanto los materiales para hacer teléfonos celulares como las leyes naturales que gobiernan su funcionamiento han estado aquí en la Tierra desde el comienzo del tiempo. Dios no nos estaba restringiendo. La única razón que explica esto es que nosotros éramos ignorantes de las leyes. El potencial estaba allí, pero nosotros teníamos que aprender cómo usarlo. Existe un temor natural a lo que no comprendemos. A lo mejor tú sabes cómo prender la luz, pero no conoces todas las leyes que gobiernan el uso de la electricidad. La electricidad puede matar y la gente que no la comprende le tiene temor. Personalmente no soy un experto en el manejo de la electricidad. Cuando trabajo con la instalación eléctrica de mi casa, desconecto toda la corriente eléctrica. Ahora bien, yo sé que no es necesario hacer esto, pero un día en que solo desconecté una línea, sucedió que había otro interruptor punteando con el que yo estaba trabajando y la electricidad me tiró de espaldas.